Informe de pájaros. De nido en nido, conectamos las historias del país y del mundo. Aterrizajes precisos en tiempos de turbulencias. Informe de pájaros. Coordenadas para no perder el rumbo. A todos les oyentes, a quienes nos están escuchando en este momento, en este martes, en esta tarde un poco fría de Informe de Pájaros. Acá le habla Luana Hyde. Tenemos a Solana López. Solana, ¿cómo va? Muy buenas noches. Y bueno, y aquí estamos con la conducción de Luana Hyde. Luana Conducción. Luana Conducción están hablando por ahí. Jorge Kreines, buenas tardes. Hola, tarde buenas noche, noches. ¿cómo va? Buenas noches frías como la de este otoño invernal. Tenemos una semana bastante fría, una semana muy cargada de lo que estuvimos hablando desde el último martes, y una semana con despedidas, ¿no? Vamos a hacer un popurrí de temas tirando acá en la mesa. Tenemos ahora en este martes juicios de lesa humanidad, lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Un poco de eso nos va a traer en la mesa Jorge Kreines. La vigencia de los derechos humanos, también una situación internacional, ¿no, Solana? Así es. Bueno, se realizó finalmente las elecciones en Perú. Al 95% de los votos... 96,1. 96,1, gracias por la precisión. Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, viene liderando con una diferencia ahí medio al roce, pero viene liderando frente a la espantosa derecha que encabeza Keiko Fujimori. Así que bueno, toda la fuerza para que finalmente el triunfo sea de Roberto Sánchez, que eso nos traería, la verdad que en toda la región, muchísimas mejores condiciones, y para el Perú ni hablar, que el Perú viene arrastrando crisis tremenda en todos los aspectos, ¿no? Porque son años y años de una derecha brutal y de mucha inestabilidad política, con dificultades para poder consolidarse una izquierda, una alternativa política. Así que bueno, esperemos que los resultados finalmente sean favorables a esta propuesta de Juntos por el Perú, y entiendo que además Jorge Kreines nos trae una declaración de esta fuerza política. Sí, efectivamente, una presentación periodística, una conferencia de prensa de los apoderados de Juntos por el Perú, la fuerza política que llevó a Roberto Sánchez a la candidatura presidencial, y dicen que confían en las empresas que hacen el escrutinio, que lo vienen haciendo bien hasta el momento, pero que dudan de los intentos del sector fujimorista de cometer alguna imprudencia, algún fraude, alguna cosa que pueda no contener la inestabilidad política que Perú vino sufriendo desde hace tiempo, sino de profundizarla, porque están confiando ahora en el voto del exterior, que tiene otros requisitos para la evaluación de cada uno de los votos. Así que nos dicen que esto va a llevar unos días, algunas semanas, claro, tal vez, hasta la proclamación, porque hay fechas topes, ¿no? El 16 de julio tiene que asumir el nuevo presidente, y unas semanas antes hay que proclamarlo. Así que por lo menos hay una fecha cierta. Bueno, y quedará con una conformación de un Congreso bastante dividido, porque han quedado ahí muy palo a palo con los resultados, ¿no? Sí, esto de todas maneras demuestra que América Latina sigue siendo un territorio en disputa. Claro.
y esta paridad entre, bueno, es una derecha ultraliberal bastante afín a lo que puede ser Milei acá en la Argentina. Del otro lado, una izquierda bastante plural, bastante hasta heterogénea, diría, claro. Un frente de mucha amplitud. Pero me parece que ahí la calle tendrá que ser el factor decisivo, ¿no? Porque los de Juntos por el Perú están llamando a movilizarse para defender el voto. Así que habrá que seguir atentamente la situación peruana. Pero les quería comentar que hubo un nuevo ataque estadounidense contra la República Islámica de Irán en estas horas. Bastante reciente. Porque hubo un helicóptero Apache norteamericano que violó el espacio aéreo iraní. Lo bajaron. Y ahora en el dicen estrecho que de Hormuz, ¿no? Se dio el conflicto. Cerca de ahí, sí. Y ahora con el pretexto de que derribaron, mejor dicho, ese helicóptero, prometieron nuevos bombardeos sobre algunas ciudades iraníes. Claro. Fue una provocación adrede, de paso, nuevamente para justificar el bombardeo. Me llamaron desde Irán y comprometí al amigo iraní, que es un argentino que vive allá, que se llama Suhail, que para, si ustedes están de acuerdo, sacarlo en el programa del martes que viene. Así que estaría fantástico, todos claro. Invitados. Por supuesto, sí. Claro, sí. Que nos traiga ahí en primera persona como experiencia lo que se está viviendo, cuál es la disputa también, los intereses geopolíticos que se llevan adelante y lo que se está viviendo hoy en día, ¿no? Entre un cerco mediático muy grande. Sí. Bueno, les recomiendo a los oyentes, a las oyentas, que sigan la página Al Mayadin, que es un canal plural libanés, independiente, que da una información bastante objetiva de lo que está pasando tanto en la Franja de Gaza como en el Líbano como en Irán. Muy bien, fantástico. Buenísimo. Bueno, y decíamos dentro de la larga lista de temas, uno de los temas que nos estuvo atravesando bastante ha sido la muerte del indio, sí, ¿no? La muerte del Indio Solari. Veníamos de un fin de semana motivado por la lucha que significó el 3J con Ni Una Menos. Con Ni Una Menos, la aparición de los restos de Agostina y todo lo que había implicado la movilización, tanto en términos subjetivos como la movilización popular. Y nos encontramos con otro fin de semana similar. Sí, la verdad que fue una semana bastante complicada. Y también una tristeza popular muy marcada por este adiós, esta despedida del Indio Solari. Está bueno saber cómo se da y cómo se desarrolla, ¿no? En qué contexto social, en un contexto social de muchísima crisis. Y era parte de este debate también que traíamos de cómo la juventud de los 90, de los 2000, de distintas generaciones, fue encontrándose esta representación popular a través de la música. Entre esos, uno de los entrevistados que trajimos el año pasado fue a los sobrevivientes de Cromañón, ¿no? Cómo encontraban a través de la música estas representaciones populares en medio de una crisis de representación popular. De igual manera de lo que estamos viendo hoy en día. Y lo que vimos en estos últimos días, ¿no? El viernes exactamente, es que el pueblo llora y el gobierno reprime. Eso es lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, eso es lo que pasó en el Obelisco, en la Casa Rosada, a la negativa de Menem de no velar al Indio Solari en Capital Federal y se llevó adelante en el Congreso. Y fíjense qué distintos que somos, ¿no? Por un lado, Menem queda ahí medio implicado en
la muerte de este personaje que apareció en Cava y que está ligado, digamos, a las cuestiones oscuras que tiene este gobierno y que tiene el propio Menem, al mismo tiempo siendo totalmente antipopular e insensible, porque es lo que la respuesta que dieron de negativa habla de un grado de insensibilidad que ya sabemos que la derecha es así, pero cuando lo produce no deja de sorprendernos, ¿no? Hasta qué grado de insensibles pueden llegar a ser. Está buena esta reflexión que trae Solana, porque lo que busca el gobierno, ¿no?, como política de Estado, es acabar con toda figura de representación popular. Y en este caso, el indio es un ídolo popular. Entonces, el objetivo de este gobierno es acabar con estas representaciones populares que hay. Entre todo eso, un derecho a la tristeza colectiva, que es algo que tal vez no se habla mucho, que es el derecho a despedir a quienes reconocemos como parte de la historia popular de nuestro pueblo argentino, como ha pasado con Diego Maradona, con Mercedes Sosa, con Nora Cortiñas, y ahora con el Indio Solari, que no se trata solo de música, no se trata solo de personas, sino se trata de un símbolo popular, de momentos compartidos, de muchos recuerdos colectivos, de juventudes que se van trasladando, o sea, se van trasladando en distintas épocas de generación en generación, ¿no? Claro. Muchas entrevistas de las que se sacaron al aire fueron de padres, ¿no? De padres con sus hijos, más jovencitos, muchas familias, ¿no? Y había escenas maravillosas de hijos consolando a sus padres y a sus madres. La verdad que, fue eso en definitiva. Hubo una mezcla de dolor por el fallecimiento del indio, que estaba un poco elaborado porque ya el indio venía mal, ya no podía hacer los recitales acostumbrados y demás, pero al mismo tiempo noté que junto a esa tristeza tremenda había como una alegría de juntarse. Claro. Y que el indio sigue en sus canciones, sigue en su música. Y yo que seguí más la música con el oído, ahora me puse a profundizar en las letras. Y es un poeta. Es un poeta, totalmente. Sí. Con unas metáforas tremendas. Me parece que si hay algo que cumplió el indio en ofrecer en los últimos, ¿qué podemos decir? 30 años, 40 años, ¿no? Sí, porque fueron en la década del 80, los últimos 40 años, es que aportó ideas. Cuando hubo instancias de crisis de representación política, crisis de las ideas. Estamos hablando del inicio del neoliberalismo, de los 90, el fin de la historia, la caída del muro, es decir, venían una seguidilla de golpes al movimiento popular, al movimiento revolucionario en la Argentina y en el mundo. La juventud quedaba con un vacío, y frente a ese vacío, el indio, los redonditos de ricota en nuestro país ofrecieron cómo canalizar la rebeldía a través de ideas concretas y específicas, porque si algo cantábamos en los 90 era con una bandera del Che Guevara, por supuesto, y vengar a Walter Bulacio asesinado por la policía después de haber sido torturado, ¿no? Entonces creo que representó eso a lo largo de todos estos años como contención y canalización de una rebeldía, pero no una rebeldía cualquiera, una rebeldía politizada, con grados de politización. Y eso es lo que en definitiva también se expresó en estos días en el funeral. Banderas rojas, banderas negras, así banderas en tu corazón. Así es, una bandera como el Che Guevara, y es así. Quisiera retomar un poquito de lo que decía recién Jorge, que es que cuando estas figuras de representación popular nos dejan, nos sentimos un poco desahuciados. Eso lo poníamos en debate también cuando el viernes fuimos a hacer entrevistas también, y es cómo se sentía, ¿no? En este calor popular, muchos fanáticos ricoteros, entre el viernes, sábado y domingo. Y un poco nos sentíamos desahuciados. Uno lo espera, lo ve venir, sabemos cuál es la situación de salud de estos ídolos populares, pero nunca te imaginás el momento.
Y nos pasaba también con las Madres de Plaza de Mayo. Y nos pasa también con estas representaciones populares que vemos hoy en día. No te mueras nunca, ¿no? Exactamente. Sí, claro. Uno espera que sean eternas como las Madres de Plaza de Mayo. Y también lo que eso representa, ¿no? Los invisibles, los desahuciados, los marginados, ¿no? Por la sociedad, por la extrema derecha, los olvidados, quienes quedan afuera. Y por eso tantas personas de los sectores populares sienten que todas estas canciones hablan de ellas. Hablan de los trabajadores, hablan de las mujeres, hablan de las adolescencias, no necesariamente porque compartan una ideología, sino porque encuentran ahí la representación de sus experiencias, de sus expectativas, ¿no? La representación política, la representación en las canciones. Y eso es un poco más de lo que venimos a hablar en este martes en Informe de Pájaros. Vamos a un cortecito muy chiquito y volvemos con más. Radio con Aguante. Piezas De realidad. Si tenés aguante, llama. Comunicate al 2080-0045. La línea de oyentes de Radio con Aguante. No vinimos a inventar nada. Vinimos a cambiarlo todo. No vinimos a inventar nada. Vinimos a cambiarlo todo. ¿Necesitas hacer un trámite en la provincia y tenés dudas? Llama al 148, el servicio gratuito del gobierno de la provincia de Buenos Aires, para que accedas a la información que necesitas, sin vueltas. Llámanos de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, al 148 o al 0800-777-0148. También podés usar la versión para personas con discapacidad desde www.gba.gov.ar, haciendo clic en el botón del 148 accesible. Provincia de Buenos Aires, más cerca todos los días. Hola, soy Darío Stanriver y le mando un gran abrazo a toda la gente de Radio con Aguante. Las abuelas de Plaza de Mayo necesitan nuestra ayuda para encontrar a sus nietos. Con tu aporte podés colaborar en la búsqueda de todos los que faltan. Por más abrazos, por más encuentros. Hacé tu donación. www.abuelas.org.ar Radio con Aguante. Piezas de realidad. Teatro, danza, música, cine, series, libros y canciones. Panorama cultural en Informe de Pájaros. Y seguimos nomás en este martes de Informe de Pájaros con la columna de Jorge Kreines. Jorge, ¿qué tenés para comentarnos entre tanto de lo que ya hablamos? Bueno, hemos vivido unos días muy intensos en la Argentina. Intensidad es lo que a veces los técnicos le piden a los jugadores de fútbol en los partidos. Y me parece que nuestro pueblo está demostrando intensidad, porque toda convocatoria con un motivo válido, con un consenso, con una fuerza, produce gigantescas movilizaciones. Son verdaderamente gigantescas las marchas que se hacen en Argentina. Ocurrió con el Ni Una Menos, el 3 de junio. Solana dice el 3J. Ahora, también lo del Indio Solari, me parece que fueron movilizaciones de rebeldía popular. Y que reponer la música del indio hoy es una tarea necesaria. No solamente de recordatorio, sino la actualidad que tienen esos temas, esas consignas y esas banderas. También quería hacer referencia al proceso electoral peruano, porque para mí el dato principal del proceso electoral peruano es que América Latina sigue siendo un territorio en disputa. Y esa disputa entre un proyecto heterogéneo, pero popular, alternativo, de izquierda, confrontado directamente con las políticas neofascistas de Keiko Fujimori,
resultan importantes en esta circunstancia, ¿no? Hoy, por otra parte, llegó un nuevo cargamento a Cuba desde México, en fin, mostrando que estamos en una circunstancia de lucha por los derechos de los pueblos de América Latina y del Caribe. Ahora, el punto principal, yo creo que es el que nos hace pensar, es la salida de esta situación. ¿Cómo se sale? Porque tiene una lógica pensar en un gran frente amplio para sacar a Milei. Pero al mismo tiempo hay una responsabilidad, que es empezar a pensar qué va a ser un eventual gobierno popular después del desplazamiento de esta gente de la Libertad Avanza, del PRO y compañía, para no repetir experiencias de un vaivén, ¿no? de un amacarse entre un proyecto ultraliberal y neofascista y un proyecto de moderación y de mantener el statu quo y no producir los cambios profundos, que debilita los procesos populares, debilita la conciencia social inclusive, y terminamos, en Argentina hay mucha costumbre de votar castigo, y entonces la gente encontró en este personaje que tenemos de presidente de la República una manera de expresar un castigo al gobierno del Frente de Todos. Y entonces me parece que es muy importante también esta segunda parte de los acuerdos a que hay que llegar. O sea, ¿qué vamos a hacer en los primeros 100 días? Porque tenemos que aprender un poco de ellos. El decreto ese 7023. Claro. Sí. En Uruguay fue la ley de urgente consideración, o sea, te meten todo el programa ultraliberal en una sola ley, en un solo decreto, incluso fue aquí en la Argentina. Sí. Y bueno, también hay que decir que tenemos el país con visitantes armados estadounidenses en distintas latitudes del país. Hay un dispositivo militar en Río Cuarto, Córdoba. Sí. Algunas declaraciones he leído de algunas fuerzas del Partido Comunista de Córdoba pronunciándose al respecto. Pero también está el intento de instalar la base de submarinos en Ushuaia y los entrenamientos militares que están habiendo con los Estados Unidos, de manera que prácticamente Argentina es parte de la estrategia militar de dominación de los Estados Unidos en nuestra región. Y hay un tema entonces de unificar los derechos populares, porque al mismo tiempo que pierde poder adquisitivo el salario, que crece el desempleo, que cierran las industrias y que se ataca a las universidades, al sistema científico-tecnológico del país, se entrega la soberanía nacional. Y entonces se trata de transformarnos en un país en vías, no de desarrollo, sino de subdesarrollo. Porque los relativos niveles de desarrollo que tuvo Argentina como producto de muchas luchas y de mucha historia, de décadas, como por ejemplo tener un sistema científico-tecnológico, tener vacunas propias, tener centrales nucleares y exportar centrales nucleares a otros países del mundo y demás, bueno, todo eso lo están destruyendo. Incluso las conquistas laborales, como por ejemplo las famosas 8 horas, ahora viene el sistema de banco de horas. Sí. Claro. Y otros sistemas que, por ejemplo, va a crear un fondo para que los mismos trabajadores paguen su despido o el despido de sus compañeros. Y el banco de horas lo que pretenden es que, está bien, dicen, si no hay trabajo, el trabajador vuelve a su casa. Pero si hay mucho trabajo, el trabajador puede llegar a quedarse 12 horas, 14 horas, no importa. Claro. Y te pueden dar las vacaciones en agosto, en julio. Cuando ellos quieran. Y te pueden trasladar, si vos vivís cerca de la empresa, o relativamente cerca, después te pueden trasladar a 500 kilómetros y si no podés llegar, ambromate, ¿no? Totalmente. Arreglate como puedas. Que es un poco la filosofía que tiene
este sistema para el conjunto del pueblo argentino. Arreglátelas como puedas. El Estado no te va a cuidar y si salís a protestar, te vamos a dar palos por la cabeza. De manera que hay una relación, ¿no?, entre lo que está pasando a nivel de la pérdida de derechos y al mismo tiempo la pérdida de soberanía nacional. Es una tragedia la que está viviendo la Argentina como producto de que este gobierno, y lo quiero decir despacito y clarito, porque este gobierno es representante directo de los sectores financieros globales más concentrados. Es decir, no representa un sector nacional, claro, ni siquiera una burguesía nacional, porque están destruyendo pequeñas y medianas empresas a lo loco todos los días. Hablan de porcentajes de 25 empresas que caen por mes, en fin. Y entonces me parece que todas estas cuestiones tienen que transformarse en una serie de determinaciones de qué es lo que hay que hacer cuando se termine con esto. Primero hay que terminar con esto. Entonces tiene una lógica, un frente amplismo con todos los que quieran terminar con Milei. Pero después, ¿qué va a pasar? ¿Todos los decretos de Milei van a seguir siendo válidos? Como se consideró válida la deuda externa que firmó Macri con el Fondo Monetario Internacional a propuesta de Alberto Fernández en el Congreso de la Nación. Me parece que si no hay una programática clara, y si no una programática, un plan de gobierno de saber qué vamos a hacer. Primero, vamos a anular todas las decisiones del gobierno de Milei ilegales porque han sido aprobadas por decreto, sin pasar por el Congreso, violando la Constitución Nacional, etcétera. Y por otro lado, empezar a reparar los daños causados y generar un plan de obras públicas, un plan para crear empleo, un plan para recuperar el Estado. Va a ver que cuántas organismos del Estado fueron destruidos, claro, ¿no? sí, completamente, vaciados y destruidos. Ministerios que han sido eliminados, organismos, casi no vamos a saber. Si fuera por el gobierno de Milei, no vamos a saber si mañana llueve o no, porque están destruyendo el Servicio Meteorológico Nacional. Sí. Esto tiene un tema de seguridad de los vuelos y de otras problemáticas. Claro que es funcional a la vida diaria de esto, de los traslados, de los vuelos, de empresas, de la producción. O sea, realmente pone en jaque el desarrollo y el funcionamiento normal del país. Así es. Y hay una dialéctica entonces entre la necesidad de juntar a todos los que se pueda para sacar a Milei y al mismo tiempo que esa juntada no sea para revalidar y para moderadamente y de una manera políticamente correcta, como se dice, mantener la misma política que Milei impuso. Y además creo que está claro para todos que no es Milei, ¿no? Macri, por ejemplo, era un propietario de alta gama. Sí. Milei es un empleado. Sí. Milei responde directamente a sus mandantes. Es un buen gerente. Es un gerente leal a los intereses. Dicho, alguien que llama la atención, que tiene esa melena, que tiene sus modales y todo eso, que es producto de un casting. Pero el gobierno real, o sea, el poder real en la Argentina, en este momento está en manos del sector más concentrado del gran capital financiero global, y por eso los Estados Unidos tienen entrada directa con sus armas, con sus militares y demás. Por eso está prácticamente en remate la Patagonia Argentina. Es otro Quizás tema esto es lo gravísimo. novedoso, ¿no? Que es una representación directa. Antes había como interpósito con algunas tensiones, pero ahora es una representación directa. ¿no? Y confesa. Y confesa, claro. Y confesa. Sí. De manera que, bueno, ahí estamos los argentinos y necesitamos varios indios solaris para ir avanzando en un país con esperanzas y con independencia y soberanía nacional. Así es, tenemos que seguir enamorando a la juventud. Tenemos que encontrarnos también, involucrar el pasado y el presente, como estamos viendo hoy en día, que se siguen llevando adelante los juicios de lesa humanidad. Es parte de los temas que
traemos, es parte de las entrevistas, algunos de los videos. Jorge, vos que estuviste ahí, ayer mismo, ayer a la mañana, se llevó adelante los testimonios en la participación como Partido Comunista. Estuviste en el caso Pomar. En el caso Orletti Pomar, porque ustedes saben que estos grupos ilegales de represión al pueblo, de parte del genocidio, antes de la dictadura y durante la dictadura, porque participaron en la AAA, por ejemplo, esta gente alquilaba el campo, el edificio Orletti, los talleres Orletti, claro. Se les terminó el alquiler y entonces alquilaron Pomar. Y ahí estuvieron Juan Carlos Comínguez, Cervera Novo, Carmen Román y los otros compañeros que fueron secuestrados, detenidos, desaparecidos. Y bueno, Juan Carlos Comínguez, que sobrevivió a esa circunstancia, visitó Pomar y confirmó que efectivamente ese es el lugar donde había estado. Quiere decir que no hace falta siquiera abrir a prueba, están claras las cosas en ese expediente. A nosotros nos tocó ir como Partido Comunista a actuar como invitación de los abogados de la querella y presentamos entonces nuestra situación como partido político en aquellos momentos, ¿no? Y nos pareció importante no solamente hacer declaraciones testimoniales de hechos y circunstancias que pueden parecer sin una vinculación unas con otras, sino mostrar un contexto político del momento, cómo se vivió aquella circunstancia, incluso con algunas experiencias personales y ejemplos que nosotros, por ejemplo, a mí me preguntaron ¿cómo se enteró usted del secuestro de estos compañeros? Bueno, y yo estaba saliendo de un secuestro. A mí me tuvieron secuestrado 5 días, claro. En una comisaría de la Policía Federal Argentina, del Estado argentino. En ese momento, Jorge, vos eras de la FEDE. Yo estaba en la FEDE, tenía 29 años. 29. Ya no los tengo, lamentablemente. Ya no me peino el flequillo. Pero la rebeldía. La rebeldía sigue estando. Sigue estando, claro. Y entonces, bueno, ahí estuvimos. Incluso hay un streaming que se llama La Retaguardia, que televisa los juicios de Se puede buscar en La Retaguardia toda la declaración completa. Correcta. Y en esas declaraciones aparece muy clarito el rol que desplegó el Partido Comunista en contra de la dictadura, pero antes de la dictadura el Partido Comunista ya venía siendo atacado y se enfrentaba valientemente con la AAA y el Rodrigazo, porque la AAA fue el antecedente de la represión y el Rodrigazo durante el gobierno de Isabel Perón fue el antecedente del plan de Martínez de Oz. Entonces me parece que había que explicar el rol del Partido Comunista en esas circunstancias y cómo vivíamos los militantes del partido y de la juventud en aquella circunstancia, cosa que hicimos. También Osvaldo Peula hizo su declaración. Nos complementamos porque Osvaldo tiene una experiencia más de la vida orgánica interna partidaria. No solo interna, también externa, pero tiene más experiencia en eso. Lo mío era más público, visible y demás, que eran las formas como el partido actuaba en aquella circunstancia, ¿no? Y hay muchos compañeros que dieron su vida, que tenemos que mantener su ejemplo, que no nos tenemos que olvidar de ninguno y que tenemos que trabajar intensamente para que memoria, verdad y justicia sea una realidad y no solamente una consigna. Gracias, Jorge. La verdad que me resonan estas palabras de no hay que olvidarnos de ninguno, y qué importante que fueron estos testimonios sobre la persecución que hubo en la dictadura militar a los militantes del Partido Comunista, que después tenemos algunos discursos o cosas que se dicen de Ocampo, ¿no?
del monocampo, como bien se dijo, y se usó este derecho a réplica desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos, que no había militantes del Partido Comunista desaparecidos en la dictadura militar, que claramente es una falacia. Y entre eso tenemos al testimonio de Osvaldo Peula, que es un video que recopilamos de este medio popular, amigo también, que lleva adelante, que transmite todos las causas que se siguen llevando adelante de lesa humanidad. Es el único medio, la verdad, que está transmitiendo los juicios de lesa humanidad, y en eso también acompañamos muchísimo a la retaguardia. Pasamos el video nomás, Guille. A mí me identifican como comunista, al otro compañero no. Había que organizar la actividad partidaria de manera no pública, había que hacerlo en determinadas casas o lugares, establecer las citas para los encuentros, que eran no se esperaba más de 5 minutos, tomar una serie de medidas de seguridad por la situación existente, ¿no? Por un tercer compañero que llega tarde a la cita, había 2 policías en el bar que nos estaban mirando. Pasaban los colectivos a provincia y nos subíamos. Entonces salen, pistola en mano contra la pared, y me secuestran de la comisaría. Me agarraron del cuello, me pusieron con la cara para abajo y me metieron en un vehículo en el piso del asiento de atrás. Y cuando subieron 2 personas, se sentaron y pusieron los zapatos o las botas o los borceguíes arriba nuestro. Me saca el calabozo y me dice, mira, te van a sacar de acá, cuídate y que tengas suerte, me dijo. O sea, el tipo sabía lo que me esperaba. Y ahí nos tuvieron con muy poco alimento los 5 días, sin poder ir al baño. El otro paso era la picana, la tortura, en fin. Creo que el partido tuvo el mérito de no abandonar a nadie. El partido hizo lo que hace siempre, defender a los propios y a los no propios. Apenas alguien faltaba, sin esperar demasiados detalles, se iniciaba una acción de solidaridad rápida, de visitas a Ministerio del Interior, Casa de Gobierno, periodismo. Esa línea de ser solidario, inclusive hemos asistido en ese momento a compañeros de organizaciones que no eran nuestras, y los asistimos como si hubieran sido nuestros. Porque a pesar del Partido Comunista estar solamente suspendido, esto no quiere decir de ninguna manera que no haya sido agredido, que sus militantes no hayan estado perseguidos o detenidos o represaliados de distinta manera. Todo esto que estamos haciendo hoy, después de 50 años, es el objetivo de Memoria Verde y Justicia. Ese es un compromiso que nosotros no renunciamos, sea quien esté como presidente o presidenta. Nosotros vamos a seguir a fondo luchando por la justicia y por la memoria, y para que no se vuelva a repetir en la Argentina ni en ningún lado en la región de América Latina. Bueno, entrar a Comodoro Pi genera una extraña sensación, ¿no? Es un lugar complicado. Todo lo que representa. Con mucha historia. Comodoro Pi, los sectores que históricamente Comodoro Pi defiende. Y bueno, pero como decía Julius Pusic en este reportaje Al pie del patíbulo, cuanto más alto era la jerarquía del oficial nazi, mejor era el trato y la amabilidad, claro, y los buenos modales. Así que nos trataron con muy buenos modales. Bien, no quiero decir que sean nazis todos. Sí. No hago esa clara salvedad, pero
nos dieron lugar y pudimos decir todo. Y qué importante es seguir insistiendo con estos juicios. Son 49 años después, claro, seguimos. Exactamente. Casi 50 años de estos hechos, ¿no? Estas declaraciones que vuelven a reafirmar esta importancia de la memoria, la verdad y la justicia. Que son estos pilares fundamentales para la democracia. Qué importantes también estos testimonios que no solo contribuyen a este esclarecimiento del juicio, sino que también permiten reconstruir esta memoria real que hubo en la dictadura. Parte de la militancia que fue perseguida, que fue secuestrada, que fue torturada. Y hoy más que nunca tenemos que seguir exigiendo memoria, verdad y justicia. Y llevamos a un cortecito y volvemos con una próxima entrevista. Radio con Aguante. Piezas De realidad. Si tenés aguante, llama. Comunicate al 2080-0045. La línea de oyentes de Radio con Aguante. No vinimos a inventar nada. Vinimos a cambiarlo todo. No vinimos a inventar nada. Vinimos a cambiarlo todo. Las abuelas de Plaza de Mayo necesitan nuestra ayuda para encontrar a sus nietos. Con tu aporte podés colaborar en la búsqueda de todos los que faltan. Por más abrazos, por más encuentros. Hacé tu donación. www.abuelas.org.ar Radio con Aguante, resistiendo desde el aire. Cuando las voces se apagan, los micrófonos siguen encendidos. Porque la realidad no se puede ocultar. Un medio alternativo para informarse y construir un modelo de comunicación comunitario y popular. Desde diciembre del 2015, ininterrumpidamente al aire. Contactate y forma parte del equipo. Entra a radioconaguante.com.ar y entérate de cómo hacerlo. Radio con Aguante, resistiendo desde el aire. Radio con Aguante. Piezas de realidad. Informe de pájaros. Coordenadas para no perder el rumbo. Bueno, hoy vamos a hablar de una sentencia histórica en materia de memoria, verdad y de justicia, que es sobre el tema del Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, que condenó a 10 años de prisión a los ex gendarmes, los represores Roberto Oscar Caceroto y Néstor Alfredo Gómez, por secuestros, allanamientos ilegales, tormentos cometidos contra militantes del Partido Comunista en lo que fue la última dictadura cívico-militar. Es parte del tema que venimos trayendo acá a la mesa, de lo que fue la llamada causa Partido Comunista 2, que permitió construir operativos represivos ocurridos en 1977 y 1978 en la provincia de Entre Ríos. Y para este tema nos va a acompañar Natalia del Barco, que es secretaria adjunta del Partido Comunista de Entre Ríos, y la tenemos al aire. Nati, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo los escucho re bien, no sé ustedes. Un poquito bajito, pero ahora te vamos a escuchar mucho mejor. Nati, ¿cómo estás? Bien, bien. La verdad que contenta yo y contentos todos y todas aquí en Entre Ríos, las que militamos con el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, porque lo que ocurrió hoy, bien decías vos, es una causa histórica, digamos, es una condena histórica
que tuvo una buena sentencia. Y a lo que vos mencionabas, yo le agregaría también algo que es nuevo para la costa del Uruguay. Ustedes saben, la provincia de Entre Ríos está dividida en dos costas, que es la costa del Paraná y la costa del Uruguay. Esta causa trabaja exclusivamente sobre esa costa y por primera vez se van a señalizar puntos que operaron como centros clandestinos de detención en la costa del Uruguay. Entonces, como parte de esta sentencia global, además tenemos esta marcación en la ciudad de Concepción del Uruguay de 3, si no recuerdo mal, puntos que fueron operaron como parte del circuito represivo en la costa del Uruguay. Nati, una pregunta disparadora también es, ¿qué significa llevar adelante estos juicios hoy en día? Bueno, la verdad que es bastante complejo. Ha significado mucha incertidumbre, ¿no?, en todo el proceso, pero particularmente no por la consistencia de las causas en sí, ni por el testimonio de nuestros camaradas, sino porque el gobierno de la provincia de Entre Ríos está llevando desde fines de 2023 en adelante un desmantelamiento de todo lo que tiene que ver con la estructura a nivel estatal de las entidades y de los organismos vinculados a la memoria, la verdad y la justicia. Entonces, esta causa en particular, y también por eso nos pone muy contentos, se lleva en el marco de un proceso en donde se vació el organismo público que teníamos para esto, que fue una victoria de todos los organismos y de los militantes de derechos humanos, que es el Registro Único de la Verdad, que funcionaba como un espacio primero de acervo, de archivo, de investigación y sobre todo también de vinculación y de contacto con quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado de la última dictadura militar. Y también previo, porque se había empezado a trabajar sobre la injerencia o lo que fue la AAA, digamos, en los años previos a la última dictadura militar. Entonces, la verdad que esta sentencia hoy y esta causa significan una gran victoria, ¿no? Son una gran victoria porque a pesar de que están queriendo acallar y queriendo doblegarnos, seguimos con el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, y obtuvimos una condena hoy. Natalia, ¿cómo estás? Buenas noches, sí. Solana te habla. Hola, Sol. Bueno, veía dos cosas que me parecen fundamentales que planteabas. Una es el hecho de que se puede hilar también con lo que pasó en torno a la AAA, que suele ser una etapa que cuesta muchísimo que se instale dentro de los juicios de lesa. Y por otro lado, la importancia también que se conozca qué pasó con el Partido Comunista durante la dictadura, que sabemos que es parte también de una batalla cultural hacia el movimiento popular, que el enemigo ha querido instalar de que nosotros no teníamos desaparecidos y desaparecidas, y por el contrario también sufrimos el flagelo de la dictadura y resistimos a la dictadura. Exacto, mira, acoto algo chiquito, digamos, ¿no? Hoy que se dio esta sentencia es el aniversario del asesinato de Chilo Zaragoza y de la desaparición posteriormente. Chilo Zaragoza fue asesinado en 1975, militante de la FJC, uruguayense, o sea, nacido en Concepción del Uruguay y criado en Concepción del Uruguay, asesinado en La Plata. Y también 9 de junio de 1977 es la desaparición de Neco Zaragoza, el hermano. Entonces, nosotros tenemos ese recorrido, digamos, ¿no?, para vincularlo. Me parece muy simbólica también la fecha de que hoy tengamos esta sentencia que ocurre sobre compañeros, camaradas que militaban en la provincia de Entre Ríos. Es muy simbólica la fecha, digamos, ¿no? Y también otra cosa que se dispara también de esta causa es que no solamente fueron camaradas que eran militantes orgánicos del partido, sino que en esta causa, que es la peculiaridad de esta causa PC2,
también se juzga por los crímenes que estos dos represores, Gómez del Junco y Casaroto, efectuaron sobre menores de edad, que eran hijos de nuestros camaradas, ¿entiende? Entonces, digo, esto para también contrarrestar ese relato de bueno, que el PC, no sé, todos esos relatos de complicidad o de tibieza o de como lo quieran caratular. Digo, nuestros camaradas pusieron, y nuestras camaradas pusieron su cuerpo, pusieron su vida, pusimos también nosotros como organización a disposición todo lo que teníamos en cuanto a equipo de abogados y abogadas, a equipo de contención, digamos, para los compañeros. Fuimos absolutamente solidarios con todas las organizaciones del campo popular que fueron víctimas de la última dictadura militar, y creo que esto es algo que abona, digamos, en el camino de esa reconstrucción histórica, ¿no? De esa. Claro. Qué importante esto que decís con respecto a las niñeces y adolescencias en dictadura. Es algo que también se viene luchando muchísimo para que se conozca, que se sepa. Se conoce los casos de quienes fueron apropiados y apropiadas, ¿no es cierto? Pero Claro. Fue mucho más tremendo, más cruento cómo actuó el genocidio, la planificación del genocidio contra las niñeces y las adolescencias como botín de guerra. Exacto, mirá, casualmente en la región tenemos primero la causa PC2, que llegó a su fin, y en días próximos se da la sentencia en Laguna Paiva, que es una ciudad que está acá relativamente cerca de la ciudad de Paraná, que es pero ya está en la provincia de Santa Fe, que también aborda, digamos, la temática de esto de las niñeces en dictadura, ¿no? Y qué pasa con esas niñeces que quedaron abandonadas o que fueron víctimas efectivamente de la tortura y de los apremios y de la violencia psicológica que ejerció la dictadura sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras militancias. Entonces, la verdad que la sentencia de hoy es realmente importante, nos pone muy felices, por decirlo de alguna manera, y vuelvo sobre esta vinculación. Es muy importante también para nosotros en el sentido de la fecha, digamos, porque el 9 de junio, con la vinculación con los hermanos Zaragoza, hace como un combo, ¿viste? Como muy simbólico. Nati, perdón, estoy un poco desordenada para hablar. No pasa nada, para eso estamos nosotros. Y tenía una última pregunta para hacerte, y es cómo se vincula esta sentencia con la lucha histórica de los organismos de derechos humanos, como en este caso la participación de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y los distintos movimientos que hay en general frente a un avance negacionista y fascista que se viene instalando por parte de este gobierno. Bueno, mira, nosotros, esta causa, en su primera instancia, que si no recuerdo mal fue a partir en 2019, se genera a partir justamente del trabajo de los camaradas y las camaradas de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, en la investigación, ¿no? Y en el seguimiento, y poder establecer el circuito represivo en la costa del Uruguay, en Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, que son las dos ciudades, digamos, que se trabajan en esta causa. Y la verdad que fue de los testimonios que nuestros camaradas pudieron recabar de justamente los camaradas que fueron víctimas, se desprende primero la primera causa y luego esta segunda causa. Y hoy, con esta sentencia, hay grandes posibilidades de que se desprenda una tercera causa a partir del testimonio de una camarada que nunca había figurado como víctima, pero que sí como testigo, ¿no? Pero hoy, con su testimonio y con lo que ella contó sobre su cuerpo, digamos, y sobre su historia militante, es muy probable que podamos habilitar otra causa más. Pero digo, a ver, nosotros iniciamos desde la Liga, digamos, la Liga empieza y sostiene esta investigación y los compañeros y brindan toda la información al Registro Único de la Verdad y se avanza y se llega a una instancia de juicio. Hoy, lamentablemente, el vaciamiento y el desmantelamiento hizo que, por ejemplo, el cuerpo técnico de abogados que la Liga aportaba al Registro Único ya no esté trabajando porque fueron despedidos.
Entonces, hoy, sinceramente, esto fue muy complejo sostenerlo, ¿no? Porque fue una causa en donde nosotros no estuvimos como liga, como abogados, ¿se entiende? Fue la fiscal. Entonces, realmente, digamos, hoy lo que a nosotros nos interpela es, bueno, ¿cómo podemos sostener desde la base, desde la vinculación con los organismos y con la red de organizaciones de organismos de derechos humanos, del RODER, cómo poder seguir presionando para que estos juicios no se detengan? Qué importante lo que recién estás mencionando, Nati, que es cómo se vinculan las causas de lesa humanidad, cómo llevar adelante un juicio crea la apertura de otra causa más, y lo mismo pasa con los hijos y nietos recuperados, con los testimonios que brindan los sobrevivientes al terrorismo de Estado o familiares, hace que este camino por la lucha por la memoria, la verdad y la justicia sea mucho más colectivo. Es la verdad que algo muy importante y ocurre tanto en los juicios como en la búsqueda de los hijos y los nietos. Muchas gracias, Nati, por tus palabras, por brindarnos tu tiempo. Te agradecemos también tu participación en este juicio tan necesario y tan importante para la historia argentina. Te mandamos un abrazo muy fuerte y nos estamos encontrando. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Informe de Pájaros. Alas abiertas sobre la política, la economía y la cultura. Radio con Aguante. Piezas de realidad. Si tenés aguante, llama. Comunicate al 2080-0045. La línea de oyentes de Radio con Aguante. No vinimos a inventar nada. Vinimos a cambiarlo todo. No vinimos a inventar nada. Vinimos a cambiarlo todo. Lo que empezó en la radio hoy toma forma del libro Decime por qué, palabras que dejan huella, con lo mejor de las entrevistas de este programa de radio. Voces, experiencias y reflexiones que invitan a mirar más profundo. Decime por qué, palabras que dejan huella. Un libro de Héctor Yudchak. Conseguilo en Paidós, Avenida Las Heras 3741, local 31. Publicó Ricardo Vergara Ediciones. Las abuelas de Plaza de Mayo necesitan nuestra ayuda para encontrar a sus nietos. Con tu aporte podés colaborar en la búsqueda de todos los que faltan. Por más abrazos, por más encuentros. Hacé tu donación. www.abuelas.org.ar. Radio con Aguante. Resistiendo desde el aire. Cuando las voces se apagan, los micrófonos siguen encendidos. Porque la realidad no se puede ocultar. Un medio alternativo para informarse y construir un modelo de comunicación comunitario y popular. Desde diciembre del 2015, ininterrumpidamente al aire. Contactate y forma parte del equipo. Entra a radioconaguante.com.ar y entérate de cómo hacerlo. Radio con Aguante. Resistiendo desde el aire. Durante esta hora, yo o cualquier otra mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas, solo por ser mujeres. Vivas nos queremos. ¡Vivas nos queremos! Totalmente distintos, pero encajando perfectamente. Un espacio donde estamos todes. Piezas de realidad. Radio con Aguante. Piezas de realidad. Fin de espacio publicitario. No hay nada más actual que el sonido de los tiempos en Informe de Pájaros.
Bueno, nos encontramos con una ciudad de Buenos Aires. Hace poquito teníamos tormenta oscura, tormenta negra, ya no recuerdo, pero más o menos una cosa así bastante tenebrosa. Era el nombre de los operativos que Jorge Macri llevaba adelante en los sectores más vulnerables de la ciudad de Buenos Aires. Y se le suma a eso los desalojos. Luego que se desreguló con la derogación anterior de la ley de alquileres, que medianamente daba cierta cobertura y cierta garantía para aquellas personas que estaban alquilando, de eso se le suma el incremento exorbitante de los valores de la propiedad y los valores del alquiler, que para el salario común de cualquier trabajador le resulta absolutamente inaccesible. Y los desalojos tremendos que estamos viendo en las barriadas populares y en lugares céntricos también de la ciudad de Buenos Aires, y nos preguntamos a dónde van a parar, a dónde los llevan, qué pasa con estas personas, estas familias con niños, a muchos con bebés, que les ofrecen quizás alternativas muy relativas y muy inmediatas, que son alojarlos, a veces disgregando a las familias, llevándose por un lado una parte de la familia, por otro lado otra parte, los llevan a lugares donde pernotan algunas horas, pueden llegar a dormir 1 o 2 noches, pero no les resuelven el problema habitacional que tienen todas estas personas que están siendo desalojadas, y cuyo objetivo fundamental de estos desalojos, hay que decirlo, es seguir sosteniendo una acumulación de propiedades ociosas por parte de una minoría que podemos llamar tranquilamente la casta porteña. Es una muy buena pregunta la que recién estábamos generando como apertura, que es ¿a dónde van a parar las familias? ¿Qué es lo que pasa, ¿no?, con las personas que están en situación de calle, con las familias enteras, con muchos jubilados? De eso es lo que estamos viendo, infancias, muchísimas infancias en situación de calle, que es algo que no veíamos, siempre hubo, obvio, pero se fue profundizando en estos últimos años en este gobierno de Javier Milei, en estos operativos, ¿no?, bastante brutales de lo que vemos en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de la furia, ¿no?, como bien le dicen algunos, por distintos motivos. Hoy nos encontramos en una ciudad con brutales desalojos y una reforma que va a la par. Yo creo que hay dos cuestiones: los desalojos y las reformas que hay y que sigue habiendo de la ley de alquileres, que lo único que hace es beneficiar al negocio inmobiliario. Y es algo para tener también en cuenta, es cómo nosotros percibimos, cómo vemos el tema de la vivienda, el derecho de la vivienda, ¿no? Hay muchos que lo ven como un negocio, nosotros lo vemos como un derecho, y también es parte de lo que nos hacen creer, ¿no?, del sueño de tener una casa propia, el sueño de la casa propia, ¿no? El sueño en realidad es un sueño estadounidense, porque acá el sueño de una vivienda en realidad es un derecho vulnerado. Es eso lo que estamos viendo hoy en día. Y aparece desde acá, ¿no?, aparece esta gran discusión desde una perspectiva de derechos humanos, que es la vivienda, una vivienda digna, ni Claro. más ni menos. Que esto es un problema que en todo el país ocurre, ¿no? La problemática de la vivienda es una problemática que se arrastra desde hace muchísimos años. ¿Cuántos años hace que no hay planes de vivienda de acceso para trabajadores y trabajadoras en nuestro país? Pero particularmente, y por eso hacemos foco en lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, es a un nivel, a una escala brutal, donde realmente poder acceder a la vivienda se hace cada vez más el privilegio de unos pocos, y que representa un proyecto de esta derecha que quiere
aparecer como la derecha racional frente a la irracional de La Libertad Avanza, pero ya sabemos lo que es el PRO. Y de racional no tiene nada, porque si hay una racionalidad puesta en juego, una racionalidad a favor de los intereses de una minoría. Plantear la barbaridad de crear un muro y hacer apología de ese muro, que ese muro al cual se refieren es un muro construido por parte de las fuerzas de seguridad, la policía metropolitana, la policía de la ciudad, para el control del acceso por parte de la población de la provincia de Buenos Aires. La defensa de la propiedad privada, ni más ni menos, eso es lo que estamos viendo en la ciudad de Buenos Aires. Hay un desalojo cada 30 horas en la ciudad de Buenos Aires. Y cuando vemos estos desalojos masivos nos preguntamos, ¿no? ¿A dónde están estas personas? Lo que está ocurriendo hoy en día, lo que pasa en nuestro país, es que los paradores que hay para personas en situación de calle, los paradores o hogares, casas de medio camino, que eso es también una política de Estado que hoy no está funcionando, están completamente explotadísimos. Explotadísimos, claro. Sí, están hacinados. Sí, y no solo eso, sino que se ha volcado a otras áreas estatales como los hospitales. Uh-huh. Las personas que están en situación de calle están en los hospitales o están en los paradores. Con internaciones sociales, claro. Sí, bueno, muchas niñeces y adolescencias también están en la misma situación porque no hay cupo en los hogares para que puedan ser alojados, o madres con sus niños, con sus hijes, no tienen espacios en donde poder ser alojados porque el cupo ya lo tienen cubierto. Está la magnitud de la problemática económica y social que se vive, que cada vez es más grande la población que se encuentra efectivamente en situación de calle. Acceden quizás a viviendas muy precarias, en condiciones que pueden llegar a ser hasta peligrosas, pero el Estado no ofrece ninguna alternativa. Las excusas son de que muchas de esas viviendas están en estado de demolición, pero no son demolidas, no son recuperadas, ni tampoco se les ofrece alternativas dignas para vivir a esa población. Y hay que decir que el porcentaje de trabajadores y trabajadoras que sostienen el funcionamiento cotidiano de la ciudad de Buenos Aires por parte de toda esta masa de la población más empobrecida, igual que quienes vienen del área metropolitana, de la provincia de Buenos Aires, es prácticamente una mayoría. Estamos hablando que en la ciudad de Buenos Aires son 3 millones de habitantes, y cuando más o menos entre 8 y 10 millones de personas son las que circulan en la ciudad. Entonces, fíjense el volumen de personas, de trabajadores y trabajadoras que vienen a hacer funcionar todos los días esta ciudad. Y sin embargo, a ese volumen se lo trata con represión, con xenofobia, con racismo, con persecución. Exactamente, referido a la persecución, lo que estamos viendo por parte del gobierno de la ciudad es propaganda estigmatizante a las personas que están en situación de calle, propaganda criminalizante a las personas que no pueden pagar un alquiler, que cada vez somos más quienes no llegamos a poder cubrir simplemente un alquiler. Y eso va de la mano con la desregulación del mercado en el área inmobiliario. Tras lo que fue la derogación de la antigua ley de alquileres, gran parte de estas condiciones pasaron a depender de estos famosos acuerdos entre partes. Eso es lo que dice este gobierno, con supuestamente mayor libertad para contratar, pero esto es lo que nos están vendiendo. La verdad que acuerdo entre partes no hay, desde un inquilino que apenas llega a fin de mes y que necesita una casa para habitar, y las grandes inmobiliarias. Lo mismo ocurre en el mercado laboral. No hay acuerdo entre partes cuando hay una asimetría de poder. Y entre eso también se habilitan, ¿no?, ajustes mucho más frecuentes en la nueva reforma de la ley de alquileres, mecanismos
más duros, ¿no? Para definir estos plazos, estas monedas y estas actualizaciones. Hay quienes te cobran con pesos argentinos, hay quienes te cobran con dólares, y uno con la necesidad de habitar una vivienda, y la verdad que acá no hay acuerdo entre partes. Entre eso, ¿no? Muchos aumentos frecuentes sin regulación. Antes se regulaban cada 3 meses o aumentos anuales, trimestrales. Ahora los aumentos pueden ser cuando quieran. Por otro lado, también menor capacidad de negociación entre partes. Cuando nosotros tenemos una necesidad muy clara, que es un derecho vulnerado, eso es lo que estamos viendo hoy en día, no hay capacidad de negociación de las partes. Y esto, entre otra cara, ¿no? ¿Cómo se beneficia esta reforma de la ley de alquileres a estas grandes inmobiliarias? Y yo creo que este es el corazón político de este debate, más allá del problema estructural que estamos viviendo, que hoy se viene agudizando, que es el problema habitacional que ocurre en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Y en esto, ¿no? Cuando hablamos de negocios inmobiliarios, estos contratos, la verdad que si duran menos, son mucho más renovables, hay más comisiones, hay más operaciones de negocios inmobiliarios. Claro. Y cada renovación es una nueva oportunidad de negocios para estas grandes inmobiliarias. Que es importante decir que cuando hablamos de negocio inmobiliario no nos referimos a la inmobiliaria del barrio que conocemos de hace muchos años. Estamos hablando de pulpos multinacionales que se instalan en una ciudad como la de Buenos Aires, porque evidentemente es una ciudad sumamente redituable para la venta, para el alquiler, y además redituable porque los benefician estas leyes en las cuales van absolutamente en contra del interés y la posibilidad de trabajadores y trabajadoras. Sí, la verdad que es un tema bastante complejo, que nos preocupa a todos, sobre todo, yo creo, los invito un poco a reflexionar, a salir un poco de esta brutal realidad que nos pasa a quienes vivimos en el Gran Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, es que veamos a las personas que no queremos ver, que no quieren ver, que nos ocultan día a día, que son las personas que están en situación de calle, y observemos, ¿no? Cómo viven y quiénes son, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Quiénes son? Si los vemos o si realmente no queremos verlos o nos han enseñado a no verlos. A naturalizarlo, claro. A naturalizarlo, ¿no? Y cómo viven estas personas, ¿no? Porque ya no son personas con problemáticas de salud mental, sino que son familias enteras, jubilados, infancias, que salen a la calle con lo poco que tienen, con la pava eléctrica, con realmente equipados, ¿no? De una familia que no ha llegado a pagar el alquiler de su casa, y eso, con los grandes despidos masivos que está habiendo en este país, es algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros como trabajadores. Y ahí vamos al segundo tema. Bloque. Radio con Aguante. Piezas De realidad. Si tenés aguante, llama. Comunicate al 2080-0045, la línea de oyentes de Radio con Aguante. Porque acá no se rinde nadie. Radio con Aguante, resistiendo desde el aire. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga, y por este instante, levanta el vaso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. No vinimos a inventar nada. Vinimos a cambiarlo todo. No vinimos a inventar nada. Vinimos a cambiarlo todo. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo argentino de antropología forense. 35 años de ciencia para la verdad.
Las abuelas de Plaza de Mayo necesitan de nuestra ayuda para continuar con la búsqueda de sus nietos. Con tu aporte podés colaborar a la búsqueda de los que faltan. Por más abrazos, por más encuentros, hacé tu donación. www.abuelas.org.ar Aguantá todo lo que quieras, pero que sea con nosotros. Aguante. La realidad en el medio. Dale, suscríbete. Aguante. La realidad Es una sola, pero cambia. según quien te la cuente. La realidad la vivís acá. Radio con Aguante. Piezas de realidad. El vuelo de la semana, en Informe de Pájaros. Desde el 24 de mayo que Lucas Aguilera y Paula Jiménez fueron secuestrados junto a 8 compañeros más de otros países en Libia y no conocemos aún cuál es su situación. Hace poco dieron una prueba de vida. Sabemos que están atravesando un momento muy difícil que incluye huelga de hambre para poder solicitar, exigir que les den libertad. Sabemos que la flotilla rumbo a llevar la solidaridad al pueblo palestino fue detenida, es una flotilla terrestre, fue detenida en Libia. ¿Cómo viene actuando Israel? Un Estado absolutamente genocida que atenta contra la solidaridad internacional. Quiero decir que a Lucas Aguilera lo conozco personalmente, hemos sido compañeros de militancia en la Universidad de Río Cuarto y siempre ha sido un compañero que ha demostrado su enorme corazón, su enorme solidaridad y compromiso, hasta lo que llevaron adelante de llevarles alimentos, de llevarles medicamentos para poder proveer a un pueblo que están sufriendo un verdadero genocidio. Ellos iban en representación de la revista Nodal. Sí, así es. Y si hablamos de solidaridad internacional, en este caso no podemos dejar de hablar de la flotilla Sumud. Entre ellos fueron activistas argentinos, ¿no? Que están detenidos hoy en día en Libia, mientras participaban de una iniciativa internacional en solidaridad con el pueblo palestino, un pueblo que sigue luchando, que sigue resistiendo. Y entre eso también tenemos el video testimonio de Paula Jiménez, si lo tenemos por ahí. Guille, Pablo. Hicimos huelga de hambre y de agua, hambre y agua, por eso nos autorizaron la llamada. Yo me desmayé y convulsioné, por eso fue que nos terminaron autorizando la llamada. Estamos llamando de los teléfonos celulares de los guardias. Todo este tiempo hemos estado incomunicados, no hemos sabido absolutamente nada. Es la primera vez que tenemos comunicación con el mundo externo, metidos en una jaula, tirados en el piso. Hace 10 días no nos da más el cuerpo, la columna, la psiquis. Esto es un infierno, lo que estamos viviendo es un infierno. Y sin comer 4 días, o sea, ha sido tremendo. No tenemos conocimiento de cómo viene el caso, no sabemos cuáles son los pasos que siguen, no sabemos cuándo salimos, no sabemos cuáles son los procedimientos ni cuánto tiempo vamos a seguir acá. Nos dicen todo el tiempo mañana, entonces nos están explotando la cabeza, porque imagínate, sin saber nada de lo que pasa afuera. La situación que estamos pasando es tremenda, gorda, de verdad estamos pasando re mal, ¿no sabes? Sinceramente, palabras desconcertantes, palabras que nos ponen la piel de gallina, y es algo de lo que no se está hablando
en distintos medios, que es algo que no se está poniendo en debate como se debería, ¿no? Y es que tenemos compañeros argentinos detenidos en Libia solo por llevar la humanidad, solo por llevar solidaridad con el pueblo palestino, y realmente no le están dando la cobertura que se merece a... Ni tampoco la Cancillería Argentina, no, ni el gobierno nacional, que no está haciendo absolutamente nada con estos ciudadanos argentinos. Pero si es un caso que ocurre como gendarme en Venezuela, es aplaudido. Si es el caso como el que ocurrió de la mujer ahogada en Brasil. Claro. Que denunciada por racismo. Detenida por racismo. Y recibida muy alegremente por Bullrich. Sí. Entonces, ahí hay una cuestión ideológica muy marcada de este gobierno en ser cómplice del genocidio. Ciudadanos de primera y de segunda parece que nos quieren poner este gobierno. Argentinos de bien, eso es lo que dice este gobierno. Vamos a un breve cortecito. Guille, Pablo, muchas gracias por estar siempre atentos. Radio con Aguante. Piezas de realidad. Si tenés aguante, llama. Comunicate al 2080-0045. La línea de oyentes de Radio con Aguante. Lo que empezó en la radio hoy toma forma del libro Decime por qué, palabras que dejan huella, con lo mejor de las entrevistas de este programa de radio. Voces, experiencias y reflexiones que invitan a mirar más profundo. Decime por qué, palabras que dejan huella. Un libro de Héctor Yurchak. Conseguilo en Paidós, Avenida Las Heras 3741, local 31. Publicó Ricardo Vergara Ediciones. Las abuelas de Plaza de Mayo necesitan nuestra ayuda para encontrar a sus nietos. Con tu aporte podés colaborar en la búsqueda de todos los que faltan. Por más abrazos, por más encuentros. Hacé tu donación. www.abuelas.org.ar. Durante esta hora, yo o cualquier otra mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas, solo por ser mujeres. Vivas nos queremos. ¡Vivas nos queremos! Totalmente distintos, pero encajando perfectamente. Un espacio donde estamos todes. Piezas de realidad. Volamos lejos para entender lo que pasa cerca. Informe de pájaros. Mañana se va a llevar adelante la apertura al público reciente de el archivo localizado por testimonios del ICUF, que fue la Federación de Entidades Culturales Judías de la Argentina, que tiene una larga tradición vinculada a la cultura popular, al antifascismo, a la educación y a la defensa de los derechos democráticos. Y un poco esto nos va a traer Ana Diamant, que es psicóloga, escritora, investigadora y docente de la UBA. Ana, ¿nos estás escuchando? Sí, cómo no, buenas noches, muchas gracias por el llamado. Y aclaro, no soy psicóloga. Ay, perdón, tenemos mala data. Pero sí, investigadora y docente de la UBA. Sí. Y en este caso, directora del Centro Documental y Biblioteca Piñecats. Bien. Para vos, bueno, ¿y qué representa lo que fue el ICUF, la Federación de Entidades Culturales Judías de Argentina? ¿Qué nos podés traer de eso?
Bueno, en principio el ICUF es una federación que sigue activa, que sigue vigente, que tiene un conjunto de instituciones en distintas provincias, en la ciudad de Buenos Aires, que realizan, como ustedes decían hace unos minutos, actividades culturales, sociales, deportivas, educativas y una larga tradición militante desde la colectividad judía argentina vinculada con las luchas y con los reclamos populares de la Argentina. Claro, y en este marco mañana se hace la presentación abierta del archivo con el que cuentan, que entiendo es el archivo que fue presentado en el año 79 ante la Corte Interamericana, ¿no? Exactamente, de ese archivo nosotros teníamos información de su existencia, pero no podíamos llegar a la pieza documental. Sabíamos quiénes lo presentaron, sabíamos en qué condiciones, por relatos de los propios protagonistas y de sus familiares, pero no teníamos el camino para llegar al documento. Porque una de las cosas que sucedió es que los activistas, los militantes de las instituciones del ICUF, por precaución, por cuidado, muchas veces destruyeron archivos con información sensible. Claro. Y presuponíamos que la versión original de este archivo, de la nota a la Comisión Interamericana y del listado de desaparecidos judíos, podía haber corrido esa misma suerte. Pero bueno, tuvimos la oportunidad de encontrarlo, eso nos llena por un lado de orgullo, nos permite reconocer la valentía de los militantes icufistas en el momento en el que se presentaron, y por otro lado nos permite desmontar la idea de que la colectividad judía como un conjunto no se hizo cargo en su momento de la defensa de derechos humanos, de la denuncia de desapariciones, y bueno, esto viene a probar que habrá una parte de la colectividad judía que no lo hizo, pero hay una parte de la colectividad judía que sí lo hizo. Y lo que mañana vamos a poner a disposición de periodistas, de investigadores, son dos cosas. Por un lado, este listado de detenidos desaparecidos, y por otro lado, algo que no sabíamos que existía y que está incluido en el mismo documento, que es un listado de atentados antisemitas cometidos entre el abril del 76, o sea, inmediatamente después del golpe, y septiembre del 79. Esto no sabíamos que existía y está incluido en el mismo documento. Claro, esto realmente marca, el carácter que muchas veces se menciona, pero el valor documental que respalde esto, el carácter antisemita que tenía la dictadura militar. Sin lugar a dudas, porque nuestros detenidos desaparecidos fueron detenidos desaparecidos por muchos motivos, por diferentes lugares en los que militaban. Algunos sabemos que simplemente por delaciones, por un contacto, por una agenda, pero fueron torturados, incrementada la tortura por su condición de judíos. Claro. Como pasó con los conscriptos de Malvinas, como pasó en muchas oportunidades. Así que esto para nosotros tiene un valor político y pedagógico muy importante. Y pensando emocional, sin en lugar las a futuras dudas. generaciones, que esto ya queda para el alcance de investigadores y de personas que necesiten conocer esta historia, ¿no? Es que creo que esta historia necesitamos conocerla todos. Por eso me importa destacar el valor pedagógico como una pieza que permite elaborar instrumentos de transmisión, de enseñanza, narrativas para niños, para adolescentes, para jóvenes, para adultos. Ana, ¿cómo va?
tengo otra pregunta más y es ¿qué sintieron al encontrarse con estos documentos elaborados en plena dictadura cuando todavía se estaban cometiendo desapariciones y represiones hacia el pueblo argentino? Mira, esto tiene, hay una cosa que no es científica, pero la voy a decir igual. Esto lo encontramos 48 horas antes del 24 de marzo. Lo tomamos como una señal. Esto tiene valor histórico, pero tiene valor actual. Lo que sentimos en el momento del encuentro, estaba con las colegas que trabajamos en el archivo, fue no una emoción, una conmoción. Fue realmente impactante, pero impactante porque lo encontramos e impactante porque encontramos lo que no sabíamos que existía. Entonces, tiene hay un compromiso emocional potentísimo del momento, pero un compromiso que va más allá de lo emocional hacia el futuro, ahora que tenemos estos materiales con nosotros. Ana, y relacionando un poco lo que pasó en la dictadura, relacionando un poco a la lucha popular judía que se llevaba adelante, ¿qué nos revela esto sobre la experiencia de la comunidad judía y su organización política durante la dictadura? Mira, la colectividad judía, que es muy amplia y que es muy diversa, tiene una base, una tradición, un legado de lucha. La migración forzada de Europa a la Argentina obligó a generar mecanismos de supervivencia, de transmisión cultural, y yo creo que eso está en la base de las formas que en sucesivas dictaduras los grupos progresistas de la colectividad judía a partir de eso pudieron reaccionar, pudieron sostener sus actividades y pudieron hacer cosas como estas, denuncias públicas. Pensá que en octubre de 1979, un mes después de haberse presentado esta nota, la publicación del ICUF, que era la revista Tiempo, dio a conocer esta presentación. Digo, hay un gesto de valentía, hay un gesto de compromiso en los activistas de entonces, en los militantes de entonces y en los de ahora, porque hoy el peligro nos acecha y nosotros tenemos la obligación de retomar este legado y sostenerlo en la actualidad política. Ana, mencionabas la valentía y también la solidaridad, ¿no? La Sin conjunción fundamental. Es que este movimiento es básicamente un movimiento solidario desde el punto de vista internacionalista. Este movimiento participó, como para que tengas una dimensión histórica, participó de las brigadas internacionales en la República Española. Este movimiento se gesta en el periodo entre guerras, las fundaciones en el año 37 en París, cuando la amenaza de la Segunda Guerra Mundial, cuando la amenaza del antisemitismo, del nazifascismo, cobraba vida, y estos intelectuales judíos lo vieron y llamaron a conformar un movimiento pacifista, humanista, solidario, y hoy el ICUF, nosotros somos herederos de esa tradición. Y mira, te voy a decir algo más. El lema del nunca más, que encabezó el informe de la CONADEP, ese mismo lema en yiddish, en el idioma de los judíos, es Kein Molmer, y fue el lema de los insurrectos del gueto de Varsovia. Claro. Mirá si no tenemos una relación entre el pasado, el presente y el futuro que nos compromete con todo esto. Sí, la verdad que maravilloso. Y te quería pedir, Ana, si nos podés repetir la dirección, el horario de la cita de mañana.
Sí, mañana estaremos abriendo este archivo a las 19:30 en la sede del ICUF, La Valleja 180, en el barrio de Villa Crespo. Bien, Ana, muchas gracias. Vamos a estar todos allá, pero tengo una pregunta en el tintero y no quiero quedármela. Hoy la verdad que estamos frente a crecimientos de discursos de odio y de expresiones discriminatorias respecto a los discursos de odio en todos lados, desde las redes sociales, desde el propio presidente Javier Milei hacia distintas comunidades y colectividades. Y la pregunta, Ana, es ¿qué enseñanzas puede aportar este archivo para comprender estos hechos del presente que nos vienen afectando? Mirá, yo te decía hace unos minutos, esto es un hecho pedagógico. Cuando digo un hecho pedagógico, estoy pensando en que tenemos una pieza documental que explica desde el pasado cuestiones del presente. En tiempos de negacionismo, en tiempos de banalización del Holocausto y del terrorismo de Estado, en tiempos de justificación, nosotros tenemos la obligación de dar a conocer este tipo de documentos y junto con este tipo de documentos explicar el contexto en el que se producen y explicar que no queremos más esos contextos de producción. Muchas gracias, Ana. De verdad, la verdad que fue un cierre histórico justo en este bloque, en esta columna de tanto derechos humanos, relacionando el pasado con el presente de hoy. Muchas gracias, Ana. Abrazos enormes. No, gracias a ustedes por haberse hecho eco de nuestra propuesta. Muchísimas gracias y sin falta los vamos a estar esperando mañana. Así nos veremos. Muchas gracias. Buenas noches. Radio con Aguante. Piezas de realidad. Si tenés aguante, llama. Comunicate al 2080-0045. La línea de oyentes de Radio con Aguante. Las abuelas de Plaza de Mayo necesitan nuestra ayuda para encontrar a sus nietos. Con tu aporte podés colaborar en la búsqueda de todos los que faltan. Por más abrazos, por más encuentros. Hacé tu donación. www.abuelas.org.ar. A la bronca. Hace la radio. Radio con Aguante. Resistiendo desde el aire. Radio con Aguante. Con Aguante. Piezas de realidad. Plumas y letras, historias desde el aire. El canto de los tiempos. En Informe de Pájaros. Justamente después de esta entrevista con Ana Diamant, viene a colación el recuerdo de Gabriel Braunstein, desaparecido de la ciudad de Río Cuarto, militante comunista, judío y además militante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Se cumplen 50 años de su desaparición y el Partido Comunista de Río Cuarto va a llevar adelante una actividad, siluetazo, mural, vigilia en la calle para este jueves 11 a las 19:30 horas en la calle Vélez Sarsfield 251, así que seguramente después tendremos novedades para los próximos días de cómo llevan adelante esta acción, porque en breve además se va a iniciar el juicio
de Lesa Humanidad, donde lo tiene como protagonista a Gabriel Braunstein, desaparecido de la ciudad de Río Cuarto. Y quiero agregar, haciendo mención a mi provincia de Córdoba y la lucha por los derechos humanos, la aparición de los restos de desaparecidos y desaparecidas, quiero agregar un pedido que vienen haciendo desde los organismos de derechos humanos y de la propia justicia, es a todas aquellas familias, no solamente de Córdoba, de distintas provincias del país, que tienen desaparecidos y desaparecidas en las filas de su familia, que quizás ha sido un tío, un abuelo, una abuela, un familiar más lejano, y que en una primera instancia la familia no se acercó a brindar su ADN por distintos motivos, que es muy importante poder sumar el ADN de estas familias a los que ya va recaudando la justicia, y que puede tener a mano el equipo de antropología forense, porque es muy importante, porque a medida que se pueda ir avanzando, y ojalá que próximamente haya nuevos encuentros de restos de nuestros desaparecidos y desaparecidas, se pueden cotejar dichos restos con lo que tengamos en el banco de ADN. Es muy importante, hace a la memoria, hace a poder traerlos de vuelta a este plano de la historia, de la humanidad, a este plano con nosotros y nosotras. Dejan de ser desaparecidos y desaparecidas y pasan a ser entonces aparecidos para nuestra historia, para nuestras banderas y para nuestra lucha. Gracias, Sol. Tenemos un tema más que nos está quedando, que fue el tema de apertura, y un tema que volvemos a traer, porque si hablamos de representaciones populares, no podemos no mencionar al Indio Solari, que fue el adiós del Mister, ¿no? Y en las calles se vio cuando el pueblo despide a uno de ellos. Y acá tenemos algunos videos que retratan un poco este calor popular en un día tan lluvioso y un día tan frío. Y lo va a pasar Guille. Se pueden explicar que nos hablaba al oído. Nos habló a nosotros el indio. Nos habló directamente a los pibes de los barrios humildes que paramos la esquina, borrachos, faloperos, chorros, lo que le tocaba a cada uno. Yo me tocó estudiar, por suerte, pero nos dijo, loco, eso para otro lado. Poné tu rebeldía en un lugar, y nos llevó a un lugar. Yo soy un militante, por eso soy un militante. Por los redondos soy un militante, por la policía de la provincia de Buenos Aires que nos cagaba a palo cuando íbamos a la cancha a ver a Quilmes, porque cuando llegábamos fui a Villa María, fui a Huracán, fui al Patinódromo, fui a Racing, no fui a River, tenía las entradas, pero ese día se murió mi abuelo, me quedé con las entradas, pero soy redondo. Lo fui a ver al Indio, lo fui a ver a Sky, lo voy a ver a la Kermés, soy de la Kermés a morir. Pero mi vida está asignada por los redondos. Se murió mi papá del rock and roll, mi papá de la vida, mi papá de la política. No, mi papá está joya. Pero para los demás, ¿sabes qué siento yo? Que vienen porque se murió mi papá. Yo siento otra cosa. Yo creo que esta plaza no es una boludez. Esta plaza no es porque se murió un músico. Esta plaza es porque está todo mal. Y el indio nos enseñó que si está todo mal hay que pararse de mano. Y acá estamos, y no sé qué va a pasar. Nos prohibieron que el indio vaya a Casa Rosada, más vale. No nos vamos más, el indio era presidente. Si entramos ahí, el indio era presidente. Me quedo todo el día, no nos saca nadie. Ahora no nos dejan en el Congreso. Yo escucharía este tipo 10 horas. Dicen, ¿sabes lo que pasa? Los compañeros nuestros diputados nos dicen, no podemos garantizar la seguridad. Tienen razón, va a ser un quilombo, loco. Que lo pongan, que vayan a la casa del pueblo. El Congreso no es de nadie, es la casa del pueblo. Y el indio es el referente del pueblo. Y que me digan que no lo puedo ir a saludar, a despedir. Yo estuve acá el 19 y 20 de diciembre. Mi señora es un bebé de la ESMA. Nosotros tenemos una convicción militante. Y el indio es el jefe. El indio es el que nos enseñó cómo había que hacer las cosas. Y yo lo voy a llorar al indio con mi mujer, con mis 3 hijos que están acá conmigo, con mis amigos. Yo soy militante
y le di una vida digna a mis hijos por Los Redondos, por el Indio, porque me hubiese muerto como el resto de mis amigos en la esquina, o estaría preso. Pero no, loco, lo entendí y me habló al oído. El Indio no se va a morir nunca. Este gobierno es una verga que nos prohíbe despedirlo como había que despedirlo. ¿Y sabés qué? La concha de tu madre, Milei, viva Perón, el Indio no se va a morir nunca. ¡Hermano! Es un cuadro político y que hablaba por la gente, por todos ellos que no los escuchan, loco, que tienen un grito que no se escucha. Eso, Entonces, tristeza. Veo gente de todos los equipos. Una persona pública que pueda hablar por el pueblo, ¿entendés? Aparte de ser un cuadro político, sí, seguro. Y aparte, bueno, un mamarracho de lo que estamos viviendo con este presidente, es increíble. No estoy enojado porque no lo dejaron, porque no entregaron el Congreso, no me chupa un huevo eso, pero me da toda la gente, loco, que está sufriendo por este gil. Entonces, triste, ¿sabes por qué? No porque se va un músico, sino también porque se va una persona que podía, una voz del pueblo, loco. Que convocaba, loco. Porque vos mirá, loco, mirá, esto trae también, ¿entendés? Que el emprendedor puede llevarse su mango a su casa, pero ¿sabes qué? Los demás canales, ¿sabes lo que van a mostrar? Al más loco, al más berretín que está re loco, y eso es lo que suben, ¿entendés? Eso es lo que suben. ¿Para qué? Para mostrar, para agrandar a estos giles libertarios de mierda que se llevan la plata, loco. Pero hablame del Indio, hoy estamos compartiendo el sentimiento del Indio. ¡Libre, manga de gorila! Si el indio que hubiese querido que esté hablando esto, el indio hubiese querido que esté diciendo esto que estoy diciendo, loco, porque hablaba por el pueblo. Brutal e increíble. Más de 1 millón de personas se movilizaron en Villa Domínico para despedir al Indio Solari en una jornada que muchos definieron como la última misa ricotera, ¿no? La famosa misa ricotera, y una despedida que se extendió más de 18 horas, algunos estaban más de 72 horas, sí. Y reunió a muchísimas personas de todo el país. Así es, bueno, quienes estamos acá estuvimos en la misa ricotera que arrancó el día viernes. Sí. Bueno, en Buenos Aires, en Plaza de Mayo, en todo el país, en todas las plazas del país. Así como decía en el reportaje el Indio Solari, no va a ser el último recital, esta no va a ser la última misa, seguramente va a haber oportunidades de reencuentros. Y algo que me parece muy importante de destacar, y que seguramente este va a ser el único medio y el único programa que lo va a decir. Charán. ¿Y por qué esto? Porque tiene que ver, así como hace un ratito hablábamos de cómo se han encargado de ocultar la condición antisemita del genocidio que sufrimos. También hay algo que también dijimos, cómo se han encargado de querer ocultar la historia y la identidad comunista en Argentina. Bueno, es momento de decir, el Indio Solari, su primera experiencia política, militante, ¿por qué era como era? ¿Por qué pensaba como pensaba? ¿Por qué siempre se reivindicó guevarista, con esa rebeldía que particularmente no la tiene cualquiera? ¿Quiénes la tienen? La tienen quienes llevan adelante encarnan proyectos revolucionarios. El Indio militó en la FEDE, militó en la Juventud Comunista de la Argentina. Una bandera que diga Che Guevara, un par de rock and roll. Y sí, y vengar a Walter también. Y es que era un poco esto el Indio. El Indio era un fenómeno popular y eso es lo que se vio en las calles, eso es lo que se vio el viernes, el sábado y el domingo, una de las despedidas populares más grandes que hay. Yo creo que la Argentina tiene amor profundo por su pueblo, y como decían las madres también, el amor con amor se paga. Siempre hubo grandes artistas exitosos y muy queridos, pero hay artistas que se convierten en parte del calor popular, en parte de la identidad de un pueblo, y eso es lo que vimos con el Indio Solari.
tal vez no tenían grandes campañas de marketing y siempre buscaban algún lugar extremadamente grande para llevar adelante los recitales. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Quisiera destacar algo fundamental, que es la posición ideológica y la política de gobierno de Javier Milei en acabar y destruir todo lo que represente a los sectores populares. En este caso, al Indio Solari. En este caso, a toda la pueblada que había en las calles, que había en Congreso, que había en la Casa Rosada, que hubo en Zona Sur, y hagamos un paralelismo un poco, ¿no? Cómo fueron las brutales represiones a la concentración de hinchas, de fanáticos ricoteros, y por otro lado, la concentración que hubo en la despedida del funeral del Indio Solari, uno con fuerzas represivas del Estado y otro con la seguridad de los bomberos. Y ahí nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál es el lugar en el que surgen estos conflictos? ¿Cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema atrás de estas grandes concentraciones populares? Y yo creo que el sentido común ahí sería la policía. Es la policía, ¿no? Que genera estos disturbios. Provoca, genera disturbios porque de alguna manera se alimenta de eso. Y creo que se alimenta de eso este sistema, ¿no? Se alimenta de la represión, de la violencia y de la ruptura del tejido social. Y en ese sentido me parece importante detenernos un minutito para reflexionar la importancia de la movilización que se llevó adelante este fin de semana, que por supuesto con la tristeza de la pérdida de, como lo decía ahí el compañero, de nuestro líder, que es un líder no solamente musical, es un líder cultural, es una persona que representa y sintetiza no solamente una etapa histórica, digamos, de nuestras vidas, sino que sintetiza un sentir popular. Pero además de eso, el grado de movilización que se produjo con un nivel de solidaridad, de compañerismo, de hermandad, da cuenta de que hay una porción importante de nuestro pueblo que está queriendo recomponer ese tejido social, recuperar las calles y recuperar el sentido de lucha y de rebeldía. Así es. Parte de esta representación popular, parte de encontrarse en la música, de encontrarse en la lucha política, de encontrarse en la revolución, es parte de las letras del Indio, en el que nuestro pueblo argentino se siente identificado, los laburantes, los estudiantes, los hijos, las madres, toda su vinculación con la organización de hijos también, con las madres de Plaza de Mayo y toda la cultura popular argentina. Y entre eso también tenemos un poco del momento vergüenza de la semana. Están quienes luchan y están quienes odian también. Así es. A todos estos compadritos, acá está el forro de Majul. Llámame. Yo te voy a atender como corresponde, porque en el medio de toda esa muchedumbre es fácil decirle forro a cualquier persona. Fuera de lugar. Y además, ¿vos creés que porque fuiste a celebrar al Indio sos más popular que cualquier otro? ¿Quién te dijo? ¿Qué te comiste, maestro? Todo parece un gran lío. Desde el recuerdo de una cita de Mercedes Sosa criticando a Los Redondos por sus letras y su poesía, hasta quienes usan sus estrofas para aplicarlas a cualquier orden de la vida. Celebremos el último adiós del Indio como corresponde. Pero no crean que muchos de los que están ahí son los dueños de la verdad. Tendrán su verdad. Y yo, la verdad, tampoco me siento cómodo y menos interpelado por quienes mezclan la expresión artística con la ideología o el compromiso político. A ver, quiero decir, a mí nunca me importó demasiado que el Indio se pronunciara abiertamente a favor del kirchnerismo, de Cristina, o en contra de los gobiernos o los presidentes no peronistas, perdón, que también votaron por la mayoría de los argentinos. A ver, Milei ganó con el voto de la mayoría, queridos muchachos y muchachas. Y cuidado, tampoco ignoro la importancia y profundidad de su legado artístico, aunque nunca tuviera a su banda entre mis preferidas. Pero perdón,
importa poco también. Ahí lo tenemos nomás a Majul hablando pestes de la organización popular, del Indio Solari, de su representación y vinculación con los sectores populares, como recién mencionábamos, pero parece que hay una disputa, ¿no? Recién hablábamos de hay quienes odian, hay quienes estigmatizan, pero parece que hay una disputa dentro de todas las internas que hay dentro de La Libertad Avanza, y tenemos una imagen también de un tuit de Javier Milei, a ver si la podemos pasar. Este asunto está ahora y para siempre en tus manos, nene. Tomás Jabó, ahora te toca a vos. Clásico de Javier Milei hacer imágenes con la IA, que a quienes diseñamos imágenes, quienes laburamos con diseño gráfico, la verdad que nos duele un poco la retina, pero es eso. Me parece que si hablamos de representación popular, y hablamos del indio, sabemos que jamás estaría del lado de los represores, sabemos que jamás estaría del lado... Totalmente. O sea, solamente inventando con inteligencia artificial forzada, horrible, estéticamente asquerosa, puede llegar a unir el Indio Solari con Milei. No hay otra forma. Inventando esa cosa que no tiene nada que ver, son antípodas. Pero guarda, si son estéticamente superiores, Solana, eso es lo que están diciendo, y se quieren apoderar de esta imagen de representación popular porque es lo que está perdiendo Javier Milei actualmente. Pero nosotros sabemos que de qué lado de la mecha nos encontramos, de qué lado de la mecha se encuentra el indio, y vamos... Y espero que la mecha sea cada vez más corta. Ojalá vuelva este octubre rojo, este octubre que tanto necesitamos, con el pueblo en las calles, como se ha visto en estos últimos días, despidiendo al indio, uno de los ídolos populares, y todas esas luchas que representa también. Les agradecemos mucho, gracias. Gracias, Solana. Gracias a vos, Luana Conducción. A Emiliano, a Guillermo, a Pablo, que están ahí, estuvieron siempre atentos, y el puño para arriba, y seguimos adelante. Nos vemos el próximo martes. Hasta el próximo martes.